televidentes, estamos aquí con un programa de orientación tributaria cargado de información, como siempre le hemos traído. Tenemos aquí dos expertos, y es Ariel César Sánchez y Anderson Lebour, con un tema muy importante, y es impuestos a las plataformas digitales y la ley de medios digitales. También vamos a tocar temas importantes por el camino, que los temas van a ser de mucho interés para economistas, contadores, abogados, expertos, asesores y como no lo vista también, para que tengan conocimiento del tema, y a la población comerciante y contribuyente del país. Así que vamos a unos cortes comerciales y en breve retornamos. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Televidentes, estamos de vuelta con su programa aquí, Orientación Tributaria, y Anderson y César, bienvenidos aquí a nuestro programa. Muchísimas gracias, Santiago, Saludos, por la invitación. Santiago, Ramón, gracias por la invitación, como siempre. Así es. César, antes de hablar con Anderson, usted como experto, hoy en día se está hablando de algo, que ya hay una ley que se aprobó, que la mandó la Suprema Corte de Justicia. Sí. Primera vez que sale una ley de la Suprema Corte de Justicia, yo no tengo conocimiento. Y se está hablando de medios digitales e impuestos a las plataformas digitales. ¿Qué podemos hablar nosotros de ese tema? Bueno, vamos a comenzar primero hablando, Santiago, reiterando mi agradecimiento por permitirnos estar aquí en tu plataforma. Y en primer lugar vamos a hablar sobre las plataformas digitales y cómo el gobierno ha querido implementar un impuesto al streaming, el intercambio de datos y a los demás servicios digitales que uno consume diariamente. Ojo, cabe destacar que no es que se quiere implementar un impuesto nuevo, es que se quiere aumentar la base imponible del ITEVIS. Abrirla. Exactamente. Es decir, el ITEVIS, que todos lo conocemos, impuesto de transmisión a bienes industrializados y servicios, un nombre un poquito raro. ¿Y el IVA a nivel internacional? Y el IVA, exacto, impuesto de valor agregado. Básicamente, esas empresas que hacen servicios internacionales y que tienen usuarios en República Dominicana deberán de pagar el impuesto, el ITEVIS, por el streaming y los demás servicios que realizan. No sé si Anderson quiere agregar un poquito más para seguir avanzando. Sí, ciertamente. La sociedad, hay que recordar que esta es la segunda vez que vuelve a tocarse por el director de la DGI el tema de la imposición a los medios digitales. En una ocasión la población no lo aceptó, sobre todo cuando estaban recién salidos de pandemia, que se propuso esta medida impositiva, pues la población no lo recibió de la mejor manera. Ahora se plantea de nuevo, el director de Impuestos Internos envía al Poder Ejecutivo para que con una ley pues se pueda agravar estos servicios digitales. El tema aquí es, y que hay que resaltar, que independientemente de que estos impuestos vayan a ser destinados a esos servicios digitales, y la idea básica es que como el servicio se realiza en el distrito, en la jurisdicción nacional, en la República Dominicana, por tanto, tiene que grabarse, y que eso no va a tener una consecuencia directa en el consumidor, de manera directa. Pero todos sabemos que al final cualquier plataforma que dé un servicio digital va a hacer los reajustes del lugar si tiene una presión tributaria por parte del Estado. Sí, en definitiva eso va a ser así.
Es decir, lo que Anderson establece es que quien tiene que pagar el impuesto, el sujeto obligado del pago del impuesto es la compañía internacional que está brindando servicios en suelo dominicano. Exacto. Es decir, los usuarios no tenemos que pagar ese impuesto, Exacto. aun cuando, como él bien comenta, eso se traduce necesariamente en un aumento en el servicio. Porque las compañías no van a dejar de recibir esa partida, ¿no? Porque a veces le van a aumentar sus costos. La pregunta del siglo, Ander. Voy a comenzar con una sencilla. Vamos a ver. Ok. En Haití no hay seguridad, pero se negocia. Se negocia. La mayoría de negocios digitales de Haití se hacen en República Dominicana y se hacen en Miami. Sí, Ahora, claro. La pregunta también es la siguiente. Aquí tenemos a quién, por decirle a ustedes así fácilmente, aquí tenemos la Apple, que tiene una matriz aquí, como ustedes lo saben. Sí, Tenemos sí. la Samsung, que tiene una matriz aquí, como ustedes la saben. Sí. Y tenemos todos esos medios digitales que tienen matriz aquí. Y Google también. Claro que sí. Nosotros toditos tenemos una tarjeta enganchada aquí en República Dominicana que muchas veces no tiene base aquí en República Dominicana porque es internacional, como ustedes lo saben. Así es. Cuando yo hago una transacción, se casa en el aire, como sabemos, en el medio digital en el aire. ¿Qué República Dominicana tiene para seguir eso? ¿Algo ficticio? ¿Una suposición? Porque yo no tributo aquí. La tributación mía está en Estados Unidos, está en Canadá. Claro, o está en un país árabe. Claro. ¿Cómo me dice a mí la renta que puede seguir eso? Ahí es que está el gran dilema detrás del reglamento que se quiere aprobar. ¿Por qué? Porque lo que dice el reglamento de que la DGI, que por cierto es un reglamento, hay dos temas. Hay una propuesta de ley para una facturación electrónica, que eso es otro tema. Que eso no sirve aquí en el país. Exactamente. Exactamente. Sí. Porque es voluntario a actualidad. Pero Nadie usa eso. Pero hay una cosa, Anderson, y tú me corriges. Pero tú sales aquí para Santiago y tú tienes señal en Villa Altagracia. y ese empresario que está ahí, ¿va a facturar electrónicamente? Claro que no. O sea, tú me lo puedes hacer análogo a mí. No. No. O tú me lo puedes hacer a mí híbrido, digital y así. Hay cosas que no Correcto. se pueden inventar. Sí. Continuamos. Alice. Yo creo que el país todavía no tiene los medios para No, claro. una facturación 100% digital. Esa es la realidad. Sí. Pero ese es un proyecto que se está sometiendo, aunque también hay un proyecto de reglamento, porque como no se va a implementar un impuesto nuevo, como tú bien sabes, Santiago, si hay un impuesto nuevo que se quiere implementar, tiene que ser por ley. Por ley, Pero en exacto. este caso no es un impuesto nuevo, es que se va a ampliar la base del ITEVIS. Entonces, básicamente, lo que establece el reglamento es que las empresas internacionales que no estén establecidas en República Dominicana, eso es un tema importante, esas empresas internacionales tendrían que hacer una declaración jurada mensual para pagar el ITEVIS de las facturaciones que realicen con usuarios dominicanos los días 20 de cada mes, es decir, como lo hace una empresa local. ¿Por qué hago la diferencia? Bueno, porque hay empresas internacionales de esa naturaleza que brindan servicios digitales que sí están constituidas en República Dominicana. Uber, Didi, InDriver, todas esas plataformas están en República Dominicana, establecidas corporativamente. Es decir, que ya pagan ITEVIS en ese sentido. Claro. Ahora, Netflix, Spotify, que son compañías internacionales que no tienen una sucursal en República Dominicana, sí tendrían que pagar el ITEVIS. Ahora, ¿cuál es el gran inconveniente? Yo tengo la obligación de presentar el ITEVIS los días 20 de cada mes. Maravilloso. ¿Cómo DGI desde República Dominicana va a sancionar el no pago de esa obligación tributaria? Es decir, estamos haciendo una obligación tributaria a una empresa en el extranjero, pero no vamos a tener cómo sancionar ni cómo exigir cuando se produzcan la falta de pagos. Ese es un tema interesante. Yo pienso que ahí particularmente puede parecerse a lo que hace la DGI con transacciones mediante las plataformas digitales de los bancos, que te cobra un porcentaje por cada transacción. Entonces, al momento de una suscripción de una persona particular para adquirir ese servicio, automáticamente esa transacción tiene que ser bancaria, tiene que ser a través de un banco. Por lo tanto, se le puede grabar con un porcentaje de la transacción a realizarse, porque es muy difícil hacerlo partiendo de como lo planteas. El tema está en que si lo hacemos de esa manera, quien debería de hacer el pago o fungir como agente de retención sí. sería el usuario. Es decir, yo pago con mi tarjeta de crédito los $13 de Netflix.
Entonces, Exactamente. cuando yo hago el pago, se supone que se debería de retener automáticamente para temas de DGI Exactamente. el impuesto, el ITEVIS, el Exacto. porcentaje del ITEVIS. Exactamente. Pero el reglamento no establece que el usuario es agente de retención. Sí. Pero Ariel, lo que dice Anderson tiene, mira, 100%, ¿verdad? Sí, Digo, cuando se paga localmente. Sí. sí. Porque tú me la puedes retener a mí ahí, lo puedes tener. Pero los científicos, como tú sabes, que no saben nada de eso, ni saben lo que tienen en su escritorio, no lo van a hacer así, Anderson. ¿Sabes por qué? Porque no saben eso. Y esa es la única forma de ellos tener ese pago asegurado. Si lo hacen a través del banco, o sea, si lo hacen a través del banco. Por ejemplo, corríjame, que yo me equivoco mucho. Aquí están los cajeros, los chiperos, los ladrones, los estafadores, no sé cómo, en la nariz del gobernador del Banco Central. Y es lo que tiene que ver con los famosos criptomonedas. Sí, Bitcoin, claro, sí. claro. Que hay cajeros donde quiera aquí, que yo no me los robo porque no ha podido entrar, porque aquí la ley, eso la ley aquí no tiene ley. Eso Incluso tienen dos chicas cuidándolo. No, eso es simbólico. Las dos chicas, eso es simbólico para... Eso es servicio al cliente, no es más que eso. No, No, Ramón, lo que pasa es eso es servicio al cliente. que como no tiene ley, no lo rige una ley, tienen a alguien ahí, porque yo me lo puedo llevar. ¿Y quién me va a llevar? O sea, lo ilegal no genera ninguna legalidad. Usted me corrige. pero- Sí. Así es. Pero hay un temita. Eso es una propiedad privada, al final Hay de un cuentas. temita Yo con eso. yo traigo esta colación para que ustedes me hilen esta palabra. Por ejemplo, y la transacción de criptomonedas que yo hago, ¿quién me sigue eso? Y aquí se negocia duro en eso. Aquí hay millones en eso. Ahora bien, hablando de eso, para caer lo que tú dijiste, Anderson. Esas plataformas digitales, que aquí no que aquí no hay Spotify, aquí no tiene nada. Correcto. Y esto es mira, aquí se está constituyendo compañía en Estados Unidos al granel, porque ya no hay que ir allá. Sí, exacto. Desde aquí tú Eso la es cierto. constituyes. Mira, aquí hay aviones, hay barcos, hay villas, hay yates y hay vehículos puestos a nombre de compañía de Estados Unidos. Ujú. Sí, eso es cierto. Sí. Y al final, ¿dónde se utilizan? ¿Dónde es que generan la productividad? En República Dominicana. ¿Dónde se paga? En ninguna parte, porque no pagan en Estados Unidos. En Estados Unidos la pena sin obligación tributaria. ¿Qué? El riesgo yo no sé cuál es, pero sí que lo hacen. La pregunta mía del siglo es, ¿cómo tú sigues, como tú me decías a mí, si no lo haces así, Anderson y César, ese impuesto? ¿Cómo tú lo sigues? Ese es el gran dilema que yo Ese es quiero ver. ¿Cuál va a ser la fórmula que va a establecer la DGI para la trazabilidad de ese tipo de transacciones? Claro que sí. No es posible que se pueda dar la No, es trazabilidad. que ahí obligatoriamente la banca tiene que entrar en funcionamiento. Claro, lo que Obligatoriamente, tú no dices, hay Alex, manera. La eso banca me tiene, informa. sí, la banca tiene que entrar en funcionamiento porque cuando una persona hace un consumo con un instrumento financiero como una tarjeta, un tema de eso, Claro. automáticamente los bancos participan en esa operación transaccional y automáticamente tienen que funcionar como un elemento de retención en ese caso, obligatoriamente. O sea, no hay manera para ellos poder perseguir ese impuesto que se va a generar por el servicio prestado de la empresa del exterior. Pero yo quería decirle algo sobre el tema de los cajeros de Bitcoin. Miren, De los bolsillos, como le llaman. sí, sorprendentemente, es un dato importante. El Banco Central sí tiene monitoreado esos cajeros. De hecho, sabe quiénes son los propietarios de cada cajero Bitcoin que hay en el país y sabe las transacciones que se pueden derivar a través de los cajeros de Bitcoin. Porque lógicamente hay un porcentaje increíble que se cobra para el tema transaccional devenido de un Bitcoin usado en uno de esos cajeros. Entonces, el Banco Central tiene un monitoreo, la gente no se lo cree eso ni se lo imagina, pero tiene un monitoreo muy de cerca de esos cajeros y sabe y le da seguimiento. Pero que la pregunta mía entonces, ¿qué ley regula eso en el país? ¿Qué ley regula eso en el país? Todavía no hemos llegado hasta ahí. No hemos llegado hasta ahí. Legislativamente hablando. Entonces, para mí, un lavado público, El Ahora, Banco Central te autoriza a establecer los cajeros, a ponerlo. Porque que tiene hay nombre de en usuario. Banco de Reserva. Sí, Hay en Banco de te Reserva. autoriza, pero Sí. no hay una ley que lo regule. Pues la pregunta Por mía el es, momento. y esa estafa que están dando ahora mismo, ¿quién a mí me garantiza eso y yo invierto ahí? No, ya usted sabe que eso es un mundo aparte. eso es un Ahora, el mundo- por qué, Eso es un mundo aparte. desde el Banco Central se Se está se chipeando, crea una... no, se está chipeando, Ramón, se está chipeando. Se crea una cortina de humo diciendo, yo no sé de esto, qué es lo que está pasando, cuál es la actividad, quién la está regulando. Es como si fuese
utilizando una actividad propia de doña María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. Entonces, lavarse la mano como así, Pilato. así no se puede de toda esa forma, tiene que haber responsabilidad de la autoridad del Banco Central. Eso es digo, estamos hablando aquí porque somos técnicos y somos apartidistas aquí. Aquí No, somos claro, técnicos, estamos viendo claro, las cosas como no, son. no. Lo que sucede es que todavía el Estado nuestro, sobre todo el regulador bancario, no tiene en su visión aún o ni siquiera acercarse a ese mundo que es complejísimo. Es un mundo abstracto, complejísimo de la fintech, ¿verdad? Y de las criptomonedas. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso más cercano al nuestro es el de Bukele en El Salvador, que crea la ciudad de las criptomonedas, del Bitcoin sobre todo, la que se llama la ciudad del Bitcoin, donde las personas pueden hacer transacciones como si fuese una moneda local respaldada por el Estado. Es decir, te puede comprar, puede vender bienes y servicios sin ningún tipo de inconveniente. Pero eso es el presidente apostando a la evolución de esa moneda y a su establishment, a su estabilidad. mantenimiento, sí. Exactamente, su mantenimiento en el tiempo, apostando a eso. Desde un punto de vista muy particular, yo considero, en mi opinión, es que esos temas de especulación, la gente debería de tratar de no involucrarse en ese tipo de cosas. Y eso, que eso ha existido en toda la historia. Sí. Desde cuando los colonizadores, ellos venían a estos países del Caribe, volvían a Europa y decían que en estos países había oro brotando por los montes. Sí. Y decían, si tú me das tanta cantidad de dinero, yo te garantizo que te voy a traer del Caribe oro y riqueza y todo. Y eso era... Es que resulta atractivo cuando a mí me dicen, vas a ganar tanto, vas a multiplicar tu capital y vas a tener tales y cuales intereses y te vas a hacer multimillonario. Y encima de eso, que hay unos expertos que dicen, mira, vas a tener un terreno de tantos acres, vas a tener un yate, un vehículo de lujo, vas a viajar por el mundo, y tendrás todo. Y entonces, le dibujan a uno un paraíso. Sí. Y le ofrecen villas hasta la ciudad de Castilla y uno termina creyéndose. Entonces, la mayoría de la población siempre cae en esos tipos de negocios internacionales. Y esos esquemas se dan en mayor cantidad cuando hay crisis, en etapas de crisis. Estamos en una época de una post-pandemia, si se quiere. Ahora tenemos el tema de la guerra de Ucrania. Es decir, el panorama mundial está bastante caldeado y en etapas como estas, en etapas de crisis en la historia, es que más se dan ese tipo de estafas porque la gente está ávida de querer una solución rápida a los problemas que tiene. Ahora bien, no quiere decir eso que la crisis de por sí traiga desgracia, porque en la mentalidad, por ejemplo, del japonés, que dice crisis es oportunidad, y cuando llega la crisis, él se levanta como el ave fénix. Correcto. Entonces, tenemos que entender que es una cuestión de mentalidad y de habilidad también. Nosotros saber aprovechar la crisis para crecer, no para que nos engañen. Así debería ser. Bueno, de hecho, la crisis de la pandemia permitió que las plataformas digitales tomaran auge. El uso de las videoconferencias y de las plataformas para comunicarse, para hacer reunión, tuvieron un repunte en la bolsa de valores. Por ejemplo, Zoom, Google Meet, todos aumentaron su evaluación. Se multiplicó miles por miles. De hecho, el uso de la tecnología tuvo un crecimiento increíble. ¿Por qué? Porque la persona estuvo obligada a tener que cambiar su interacción a la virtualidad. Y de ahí surge la revalorización de ese mercado. Por eso también lo que fue Netflix, el uso de esta plataforma muy de boga en los últimos años, que es el Airbnb. Cuando vemos esa plataforma que entró también en la cadena de un uso masivo, porque eso permitía a las personas no ir a un hotel a interactuar con otros en pandemia o post-pandemia, y eso incrementó su valoración en el mercado, la bolsa de valores y demás. Entonces, todas esas plataformas, el Estado la observa, dice, no, tenemos que grabarla obligatoriamente y tenerla como una base de entrada impositiva al país. Entonces, en sentido general, lo que hay que entender que el mundo de la tecnología necesariamente
necesariamente juega un papel fundamental en el crecimiento de la sociedad, y yo sí soy de lo que piensa que el Estado necesariamente tiene que de alguna u otra manera sacarle provecho al uso de ellas en términos impositivos y en términos inclusive hasta educativos. No, y sobre todo en una etapa en la que estamos en crisis económica, esa es la realidad. Entonces, cuando tú tienes una crisis económica, tú puedes paliarla de dos maneras: o gastas menos o ingresas más. Entonces, el Estado no se puede dar el lujo de gastar menos de lo que está gastando, entonces quiere tener mayores ingresos. En los primeros 5 meses del 2022, según estableció el Ministerio de Hacienda, se recaudaron 20.000 millones de pesos en impuestos en los primeros 5 meses. Lo cual es un aumento de lo que se había recaudado en el mismo periodo del año anterior. Pero el director de DGI dice, sí, recaudamos 20.000 millones de pesos, pero tuvimos que gastar 17.000 millones en subsidio de gasolina y combustible. Sí. Entonces, en definitiva, no se está viendo por el mismo tema de la crisis, y eso es lo que genera que tengamos que buscar nuevas fuentes de ingresos. Esto no es un tema solamente de República Dominicana, en otros países también se está evaluando. Inclusive en Colombia es interesante porque ellos le ponen un tope al inicio de la recaudación. Me explico. Ellos establecen que los sistemas de servicios digitales, cuando lleguen a un tope de 750.000 pesos colombianos, a partir de ahí, entonces el excedente va a empezar a cobrársele el IVA, el impuesto de valor agregado, que aquí es el ITEVIS. Es decir, que los primeros 700.000 pesos colombianos de transacciones que realicen esas entidades en suelo colombiano están exentas del pago. Ahora, por encima de 700.000 pesos, pues entonces ahí sí va a empezar a cobrársele el impuesto del lugar. Es una manera interesante de ver las cosas, para tampoco darle tan duro a ese tipo de servicio, y como digo, que también se traduce en el bolsillo del usuario a final de cuentas. Yo lo veo bien por muchísimas formas, y creo que hay formas de esas que son bastante elegantes para ese tipo de cosas. Y es que como el mundo va creciendo digitalmente y vamos a llegar a la era que, no es que el papel no va a existir, como dijo Bill Gates. Así es. Entonces, yo creo que debe ir fijándose impuestos, pero impuestos que deben ir fijándose paulatinamente y que no se afecte la balanza. Sí. ¿Qué significa esto? Porque nos estamos afectando al día de hoy. ¿Qué significa? Estamos fijando impuestos, estamos fijando algo que no se sabe. Lo que debemos es comenzar con plan piloto, por ejemplo. Sí. Las que están aquí, comenzarle a fijarle, más las que vienen llegando. Porque hay de esas que no se van a poder seguir nunca. Y me explico, las fintas no se pueden seguir. ¿Cómo se sigue una finta? Si yo que cogí el préstamo, estoy escondido porque no quiero porque no quiero que se den cuenta. Exacto. Y las fintas que la dio tampoco quieren que se dé cuenta. Exacto. Son préstamos que están ahí documentados, pero no están registrados. No. Y están registrados, están a través de un tercero. Entonces esas son difíciles de seguir. Las plataformas digitales que nos da la República Dominicana, y hay otras cosas más que Anderson ahorita lo mencionaba, César, y tú me corrías, y tú, Ramón, también. Y es que esos impuestos no se pagan con moneda local en los bancos. Eso a través de tarjeta. Sí, a través de tarjeta. Y la tarjeta de crédito muchas veces no tienen plataforma aquí. Claro. Tú tienes una tarjeta de crédito, van a poner Banco Popular para plataformas en otro país que se registra. Claro. Y también las tarjetas internacionales no se registran aquí. No se registran aquí. No. Que eso es otro asunto. Por eso que la capacidad persecutora de la entidad tributaria, del fiscalizador, es compleja. Se tiene que reinventar, porque perseguir ese asunto es dificilísimo. Aquí hay personas que tienen instrumentos financieros que no tienen nada que ver con la banca local. Nada que ver. Tienen tarjetas en España, en Estados Unidos, pueden suscribirse con una tarjeta y no jamás pagarán un Y hacen transacciones, por ejemplo. Fuera de aquí. Por ejemplo, fácilmente. Fácilmente. Aquí somos técnicos. A lo que está siguiendo ahora mismo la Procuraduría, yo estoy loco que me digan a mí cuánto es de efectivo que tienen. Hay lo que hace un grupo cacarón de edificios y de solares viejos. Sí, así mismo. ¿Y el efectivo dónde está? No, ese efectivo no está aquí. Aquí somos técnicos nosotros. En banco extranjero. Entonces la pregunta mía es, eso muchas veces, todos esos paraísos fiscales, ahí que van todas las transacciones registradas, aquí no se registra nada de eso. ¿Cómo tú lo sigues? Aquí hay gente haciendo compras millonarias en República Dominicana que no las registran. Por ejemplo, nosotros somos técnicos y debemos hablar como técnicos. Aquí hay un tema que no se sigue, y impositivo, como ustedes lo saben. Yo tengo una villa que mi compañía es de un paraíso fiscal. Sí. Esa compañía se vende 100 veces y la villa sigue ahí. Correcto.
¿Cómo tú la sigues? Tú no puedes seguirla. Tú no puedes seguirla. No. Y eso es un tema, eso es vamos a llamarlo un pequeño tigueraje fiscal que se utiliza. Porque tú sabes que cada vez que tú vendes una propiedad, tú tienes que pagar el 3% del impuesto a la venta. Sí. Si en vez de tú transferir la propiedad del inmueble, lo que transfieres es las acciones de la compañía, el impacto fiscal es muchísimo menor. Entonces muchas veces eso es lo que se hace. Mire, le voy a contar un tema que hubo con un hotel en República Dominicana. Hubo un hotel en República Dominicana que estaba registrado en un paraíso fiscal y ahora estaba registrado por 500,000 pesos, cambiado de moneda dominicana a $10,000. Oh, sí. Está bien. La compañía se fue a ley de quiebra en ese paraíso fiscal. Pero había uno que sabía del hotel allá, que el hotel existía aquí, que el hotel estaba aquí. Y se fueron a pujar allá. Y pujando frente a, que no es juez, ¿cómo que le llaman a los que trabajan en la cámara Un árbitro. Un árbitro. Sí. El que está el árbitro te que dar su laudo. Sí, correcto. Se fueron empujando y él le costó frenarla. Dice, no, aquí no se puede. Porque llegaron casi a $2 millones. Wow. De $10,000, Sí. porque nada más habían ellos dos lo que había. Correcto, claro. Ok. Tabarita, cuando entonces, no, vamos a ver qué es lo que pasa, porque no es posible que $10,000 se esté metiendo a $2 millones. Que ustedes estén ofreciendo. Claro, y todo el mundo mirando a ver qué era lo que había. Asustado. Y dice uno, no, es una isla, llamada República, es una isla Santo Domingo, que hay un hotel allá que estamos empujando por el hotel. Exacto. ¿Ustedes qué pasó? Quieren contar los dos los dos se pusieron de acuerdo y se quedan con el hotel. Y el hotel se vendió y se llama Rosa de Valladolid. Ok. Entonces aquí no se puede estar con eso. Aquí no puede estar con eso. Aquí hay que saber, aquí todo el mundo lo sabe. Aquí en la nariz de las autoridades se elude porque eso es legal. Santiago, se habla de los paraísos fiscales, ¿verdad? Sí. Y generalmente se enumeran 4 o 5 paraísos fiscales, pero hay más que las personas no saben ni siquiera que existen. Pero en Estados Unidos hay 3 paraísos fiscales. Sí, ok, Dentro de Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos 3, pero también en Europa, porque Hay muchísimos. Sí, Mónaco, Monte Carlo son paraísos fiscales todos. no hay la isla de Man, que es el mayor Claro, paraíso fiscal claro. que tienen los británicos. Pero paraíso fiscal no es malo, Ramón. Es más, aquí las fronteras van poner penales. Pues sin paraíso fiscal aquí dentro, para desarrollarse. Yo he pensado mucho en eso. Yo soy de los que piensa que en la República Dominicana tienen que abrirse un paraíso fiscal y tienen que abrirse hub. Por ejemplo, en el año pasado, cuando el presidente de la República vigente, Luis Abinader, fue al Palacio Presidencial en el Tesla, Elon Musk, que él es el fundador de Tesla, le felicitó y le agradeció el uso de ese vehículo. El presidente de la República automáticamente le dijo que, por supuesto, estaba muy agradecido y que le daba la bienvenida en cualquier momento que él quisiera venir a interesarse, a invertir en la República Dominicana. Cosas como esa hay que hacerlas, pero ya de manera planificada el Estado. Claro. Es decir, mire, nosotros tenemos una parte árida, que es el sur, con mucha tierra, o tenemos el norte, que tienen zona boscosa. Vengan aquí, le cedemos una enfitesis de 20 o 30 años de un terreno para que ustedes implementen un ensamblaje de uno de esos motores. Que eso generó... Eso genera mucho empleo, genera una gran capacidad en el sector donde se va a desarrollar ese hub comercial, y eso tiene un impacto increíble en la nación, y se le da una exención bajo la modalidad de una zona franca especial para que ellos puedan funcionar. Yo pienso que eso hay que implementarlo acá. Lo único, y es que ya lo hemos visto con varios gobiernos de diferentes partidos y colores, que Pero algo serio. traen a los inversionistas, hablan con ellos y comienzan a trabajar el asunto, y además visitan ciertos países. De hecho, aquí hasta se habló de que habría inversión japonesa, inversión coreana, hasta Samsung se habló de instalarlo en ciertas zonas del Cibao. Entonces, se hablan tantísimas cosas y después todo se queda en el aire. Se queda en el aire porque no se le da carácter, y además hay un grupo de lobistas y de dañaproyectos que comienzan a poner tantas trabas que finalmente
los inversores se van a otros lugares. Bueno, en el caso particular que menciona Anderson, simplemente quería hacer la acotación de que ese tema del Tesla generó una consecuencia importante. Claro. Porque Starlink es una empresa de Elon Musk. Exacto. Starlink es una empresa que se dedica a hacer internet satelital. Es decir, es un asunto sumamente interesante. Ellos hicieron lo que se llama una constelación satelital de internet. O sea, ellos tienen varios satélites en el contorno del mundo y hay unos que dan hacia específicamente República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están estableciendo un internet para que a través de los satélites que dan hacia acá se pueda brindar servicio de internet en zonas rurales, los campos y todo ese tipo de cosas, tanto en República Dominicana como en los países del Caribe. Es decir, quieren como que República Dominicana sea un centro de internet, si se quiere, para los demás países del Caribe a través de la posibilidad satelital. Y eso es interesantísimo. Pero eso es uno de los puntos más importantes que se puede decir. Y ahí que tenemos que ir con el tema. Sí. Con tu permiso, Sí. vamos a unos cortes comerciales por compromiso comercial. Perfecto. ¿Algún televidente? Vamos a unos cortes comerciales, te llamo en breve. Somos RMM Consulting Group, la firma de auditores impositivos y consultores empresariales que tú necesitas. Ofrecemos servicios de auditoría contable, consultoría administrativa, contabilidad y negocios, tributación y derecho corporativo. Llámanos al 809-898-6805, escríbenos al correo rmmconsultinggroup@gmail.com o visita nuestra página web www.rmmconsultinggroup.com. Estamos de vuelta en un programa de orientación tributaria cargado de información aquí con expertos. Y los expertos aquí siempre con sus verdades, porque aquí somos apartidistas. Anderson, te has cortado. Sí, iba a decir que justamente esa es la visión que los estados deben de trabajar, porque lógicamente todo estado tiene que plantearse un modelo económico, instaurar mecanismos de tributación, porque son importantes para el crecimiento del país, pero igual crear la fuente de empleo, crear la innovación y el crecimiento en base a la inversión. Nosotros tenemos principalmente la cara en el turismo, es nuestro principal sostén, pero ya se está hablando y se está requiriendo de que haya una diversificación en el ingreso al país, al margen de la divisa y del turismo. También hay que crear otra fuente, hay que ser creativos, eso es lo que yo digo. Como dominicanos tenemos que ser creativos y no apalancarse solamente en el asunto de, ¿verdad?, del tema impositivo. Entonces, esa herramienta de carácter inversora, de crear esas plataformas logística, como el que mencionaba del Starlink, que lo quiere tomar como un punto logístico en el Caribe para poder distribuir internet, también hacerlo por esas vías del crecimiento a la inversión en zonas del país. Eso que tú dices, Anderson, yo voy a poner ahora un tip encima, así, a la ITA. ¿Tú sabías que el servicio telefónico de Haití es mejor que República Dominicana? Es increíble. Wow. Se llama el de Haití, creo que mira, el servicio telefónico se llama NACOM. Eso es la familia Bill Clinton con inversores haitianos. Tú te vas a un río, a una cañada, a un monte donde no hay señal y te ala porque es satelital. Sí, correcto. E incluso en Cristo Rey, en la Duarte, se venden tarjetas de esas. Y yo he tenido teléfono de eso y la voz es más limpia. ¿Cómo te digo? El audio es más limpio que las empresas dominicanas. Incluso aquí se usa mucho aquí. Yo tengo miedo porque se puede hacer cualquier cosa, porque eso en Haití que se registra. Sí, pero, claro. pero se usa mucho aquí. Incluso en la frontera usted va a encontrar con un dominicano que tiene una con el teléfono excelente. No, en la frontera tú vas por Montecristi, Dajabón y se escuchan emisoras haitianas. Eso es lo que se oye. En el mismo Santiago llegan emisoras haitianas. Así mismo, para que tú veas la potencia, Sí, ¿verdad? porque tienen esos transmisores para República Dominicana, de cara a República Dominicana. Allá. Esa montaña transmiten para República Dominicana. Y como decía un haitiano, el Majimbo antonizante se escucha bastante bien. Entonces, son cosas. Hay una cosa muy importante que vamos a tratar nosotros, y es
el impuesto al acceso a las plataformas digitales jurídicas. ¿Qué podemos hablar de eso nosotros? Bueno, Santiago, tú sabes que El acceso. recientemente Sí. se promulgó la ley 339-22, que es la que establece la utilización de medios digitales en el Poder Judicial. Brevemente, todos sabemos que a raíz de la pandemia se estableció una cierta digitalización del proceso judicial, porque teníamos las audiencias virtuales, teníamos la posibilidad de depósitos Sí. de documentos a través de un portal web que había establecido la Suprema Corte de Justicia, pero como eso se estableció de manera reglamentaria y no había una legislación, el Tribunal Constitucional estableció que era inconstitucional la utilización de las audiencias virtuales en ese entorno, Sí. y estableció que teníamos que tener una ley. Bueno, pues entonces la ley se sometió, se promulgó, y ahora también estamos sometiendo, la Suprema Corte de Justicia está sometiendo a consulta pública un reglamento para volver a establecer las audiencias virtuales. Y ahí entonces hay un tema interesante, porque también tenemos que ver cómo vamos a pagar los impuestos, porque todos sabemos que si tú vas a depositar un escrito ampliatorio, o si tú vas a depositar, o si vas a retirar una sentencia, tienes que pagar impuestos. Pero si lo hacemos digitalmente, la solicitud, ¿cómo yo pagaría el impuesto? Quizás Anderson pueda dar un poquito más de luz. Sí, sí. El uso de la plataforma digital en el plano judicial, como dice Ariel, se agudizó por el tema de la pandemia, y hubo una discusión interesante entre la comunidad jurídica sobre la efectividad de esto. Y a mi juicio particular, y pienso que el de César Ariel también, el uso de las plataformas digitales para el abogado transformó, no solo para el abogado, sino para el sistema judicial, transformó el uso y la visión de la justicia en la República Dominicana. Para nosotros sí fue un elemento novedoso, y en otros países el uso de la tecnología en materia de justicia ya es viejo, pero para nosotros fue muy novedoso y encaró muchas preguntas para el usuario, para el ciudadano, para el que, ¿verdad? Todo el que usa el sistema judicial nuestro. Y también consigo trajo los elementos impositivos, porque en la práctica el elemento impositivo en materia de justicia es a través de venta, a través de gafetas de la DGI, que se colocan en los tribunales y se colocan en los espacios donde se ofrece el servicio judicial. Y eso conlleva a que el usuario tiene que trasladarse a esa gafeta para comprar el impuesto y luego hacer el movimiento, hacer la transacción del servicio judicial que se requiere. Eso entraña un tema, a nuestro juicio, de limitación al acceso a la justicia, porque A la justicia judicial. A la justicia, exactamente. Perdón, digital. Exactamente, digital, porque son documentos. Entonces, este tema había que comprarlo y luego escanearlo y digitalizarlo, y eso implicaba una operación muy incómoda. Además, el control del tributo era mucho más difícil, porque le pongo un ejemplo. Yo compraba un impuesto que me podía costar, no sé, algunos 200 pesos por una instancia a depositar en el tribunal, y ese impuesto que me expedía la DGI en su gafeta ubicada ahí, pues pudiera ser fácilmente reutilizable, porque no hay una un control. No. Aquí somos técnicos. Yo lo llegué a utilizar. Yo mandaba ese Varias por ahí, veces. iba a un campo que no había nada, iba y lo depositaba. Yo lo utilicé. No había Sí, mecanismo. claro, sí. Mira, todos los abogados lo utilizamos. Eso Todos los abogados lo utilizamos. Exactamente. Sí, Entonces, esto no es que venga nadie a decir a mí que no. eso fue un uso masivo, porque no había forma. Que el Estado ahí perdió, porque uno mandaba por aquí Yo y siempre usaba me preguntaba, yo decía, pero ¿y cuándo? ¿Y esa gente se dan? ¿Y entonces cómo que ellos lo hacen? Porque había un impuesto ahí reutilizable. Entonces ahí el Estado del fisco se veía un poquito limitado. Entonces yo pienso que en luz a la verdad, esa parte del impuesto, a la luz del reglamento que hace referencia César Ariel, lo que ahí debe de apreciarse es que el uso o la modalidad del pago es igual como en Procuraduría, en otras plataformas digitales del Estado, que le solicitan una tarjeta o una cuenta para que usted haga el pago del impuesto, y eso también ayuda con la
agilidad del pago del impuesto y el acceso a la justicia. Es decir, Ok, disculpe. Es decir, si lo que estamos es promoviendo la digitalización de la Sí, justicia, ya esa parte también hay que entonces incluirla. no puede ser que tú me digas a mí, tú tienes que pagar de un recibo de 10 y un sello de 30. Yo tengo que ir a una DGI, salir de mi entorno, Claro. ir a una DGI a comprar impuestos para entonces hacer la solicitud digital. Sí. Para eso yo lo pago directamente a través de una tarjeta en la misma plataforma y ahí entonces se cobra el Exactamente. Lo que resulta preocupante es lo siguiente, porque estamos hablando, se ha aprobado una ley, se han creado todos los mecanismos legales para que se pueda volver a las audiencias virtuales. Sí. Excelente, muy bueno. Ahora bien, volvemos nuevamente con lo que tiene que ver con la tecnología, con la plataforma vinculada al Internet. Sí. Porque recuerdo que veía abogados con dispositivos y computadoras, algunos implementos obsoletos y conexiones a líneas de internet que no eran las más rápidas, abogados que se conectaban detrás del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Llegué a verlos sentados frente a una puerta en un murito. Y en el carro, Ramón. Sí, en el carro, Sí. en una cafetería Sí. o en un comedorcito Sí, chino. sí, Y de sí. repente se caía el internet. Pero se ve una persona en una acera, sentada en un escaloncito, un abogado en una audiencia virtual. Bueno, eso es deprimente y diría uno, pero ¿qué abogado es este que se cualquieriza a ese nivel? Pero es que no hay las condiciones. Pero hay una cosa muy importante. Bueno, ahí... Sí, no, sí. O sea, hay una cosa muy importante, Ramón, Ariel y cosas. Mira, aquí hay profesionales que no sabemos informática. Sí. Aquí hay profesionales que no sabemos digitalizar. Sí, es otro capítulo. Aquí hay profesionales que no saben manejar un teléfono, que lo que tenemos un teléfono es análogo. Sí. Aquí hay profesionales que no sabemos lo que es eso. Nada, que no sabemos lo que es eso. Aquí hay profesionales que te fallan a ti una sentencia ahora mismo aquí, pero van a un tribunal y se ponen nerviosos. Hay abogados que en su oficina son, mira, pero un tribunal se pone nervioso, que no saben nada. Entonces, esas son cosas que hay que analizarlas. Lo interesante de lo que se está promoviendo ahora es, y te contesto, Ramón, en ese sentido, porque estoy de acuerdo contigo, de que es inaudito uno ver a un abogado con una toga puesta y un birrete en un picapollo chino haciendo una audiencia virtual, es decir, ¿verdad? Sí. Pero lo cierto es que el gran problema que tuvo la virtualización en su momento es que era impuesta. Es decir, te obligaron a tener audiencias virtuales a raíz de la pandemia, claro Sí. está, como un asunto de evitar, de promover Sí, el distanciamiento claro, social. claro. Pero el reglamento que se quiere implementar le establece que las audiencias virtuales serán opcionales. Es decir, tú vas a decir que tú das tu consentimiento para que la audiencia sea virtual. Por lo tanto, si tú vas a dar tu consentimiento, tú tienes que tener los mecanismos y los medios idóneos para poder hacerlo de esa manera. Tú tienes que tener tu internet, tu computadora, tu celular, equipos correctos para hacer la audiencia virtual. Claro, si diste tu consentimiento, porque si una sola de las partes no está de acuerdo con que sea virtual, se mantiene la presencialidad. no se Yo digo eso y antes de ir a los cortes comerciales, en ese reglamento quiero que se establezca, porque yo en una audiencia virtual hubo una cachorra, o sea, una Sí. perra que brincó encima de la mesa de la abogada que la estaba conociendo. Y yo le pedí a la magistrada que ella era calidad esa que estaba ahí. El paralegal. Ahí hubo de todo. Y en el Ahí pataleo, hubo de todo. en el pataleo se desconectó y no contó suspender la audiencia. Ahí hubo de todo. Que eso no va a pasar. Vamos a un corte comercial así de televidente. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0,
Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Televidentes, estamos ahorita en el programa de Orientación Tributaria. Queremos decirle lo siguiente, el tema está muy importante. Y, César Ariel, ¿qué está haciendo hoy día? ¿Qué hacen? ¿Qué te dedicas hoy día? Bueno, nada, yo soy abogado en ejercicio, me dedico a temas empresariales, tengo clientes que son empresas, más que nada litigios laborales, civiles, penales, es decir, que estamos en un ejercicio completo del derecho. Así que en eso que estamos. Y como tú eres una persona que a nivel nacional e internacional es un asesor de primera línea, ¿qué tú estás hoy en día escribiendo? ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Qué tiene encima de tu escritorio que siempre estás fajado en eso? Yo me mantengo siempre escribiendo en acento, inclusive tengo la publicación de un artículo recientemente en una revista colombiana sobre el derecho de la competencia, que puede ser un tema que podemos tratar aquí, que es muy interesante y no se toca mucho, porque la Ley de Defensa de la Competencia 42-08 es... si se quiere un poco reciente, tenemos a Procompetencia, hay algunos casos, por ejemplo, un caso de la cervecería muy importante en el que se le impuso una multa a cervecería por tema de competencia desleal y abuso de posición dominante, pero eso es un tema que podríamos tratar quizás en otra ocasión. Claro que sí, vamos a tratar en otra ocasión. Aldenson, hoy día tú como asesor nacional e internacional y siempre has estado en la palestra asesorando muchas empresas, ¿en qué estás hoy día? Litigio. Soy un abogado litigante, no salgo de los tribunales, sobre todo derecho civil y penal y comercial. Y esos afanes envuelven mucho a uno. Es decir, uno como profesional del derecho, sobre todo del litigio, porque el litigio en el área profesional debe ser una especialización definitiva. De hecho, hay ya institutos que ofrecen la estrategia litigiosa como una especialidad, porque se requiere de una atención, una dedicación inmensurable. Entonces, en eso estamos ahora mismo, te digo, en otra oficina. O sea, tú como un especialista y siempre estás en eso, he tenido conocimiento que he estado analizando la ley de extinción de dominio y como un conocedor de los impuestos, ¿qué ha escrito esto sobre eso? Sobre el tema de extinción de dominio, hay un elemento que me llama mucho la atención. De hecho, lo teníamos pensado proponer en su momento, pero fue tan todo rápido porque cuando el presidente recibió la ley, automáticamente pues hizo un acto inaugural para promoverla y todo eso, y no nos dio tiempo. Porque sí tenemos unas observaciones sobre la ley de extinción de dominio, sobre todo el elemento de la conciliación, que a nuestro juicio debería de incorporársele. Nosotros tenemos pensado, de hecho, lo vamos a tener bajo reserva. Entiendo. Vamos a esperar que la ley se desarrolle, que la vacation ley pues entre en vigencia para hacer un debate sobre ello, porque entendemos que se requiere de un elemento conciliador en la ley previo a una judicialización. Entiendo. Dentro del tema que estábamos tratando ahorita, y son muy importantes, está viendo el impuesto que pagarían. Los abogados son los que más tributan, como ustedes saben, pero se le carga automáticamente al contribuyente, su contribuyente que lo paga, no tenemos que ver con eso. O sea, hay dos. Cuando se trata de impuestos internos y aduana es contribuyente. Cuando se trata de otro es usuario. Aquí lo paga el usuario o el contribuyente. Que pueden ser los dos uno o un solo. Sí. Ahora bien, dentro de esos impuestos que se pagan en lo que en el acceso a la justicia, ¿como cuál impuesto de eso deberían dejarse de pagar a su entender, Anderson y César? Bueno, para tú retirar una sentencia, por ejemplo, tú tienes que pagar unos impuestos, unos 200 pesos, unos recibos de 50, de 60. Si tú lo compras en el mercado negro, como yo le digo. No, es el doble. Te sale fácilmente retirar una sentencia de 1.000 pesos. Sobre todo si está a destiempo, ¿verdad? Ahí que ellos entran en acción. Sí, si tú vas a la Country 25, entonces ellos te cobran la urgencia. Exactamente, te cobran la urgencia. O sea, ese tipo de por lo menos para tú retirar una sentencia, porque, óyeme, esto es un proceso público y es un proceso en el que ya el proceso, valga la redundancia, terminó y culminó con la sentencia. Entonces,
dame mi sentencia, yo te hago una solicitud, lo que tú quieras, pero no me ponga a pagar un impuesto, aunque sea mínimo, pero entre sentencia y sentencia y sentencia, el Estado recauda una cierta cantidad importante, ¿eh? Y el grito grande está en el registro de la No, sentencia. que ya lo quitaron, que nada más se pague el último, que tremendo tú tienes que estar pagando registro sobre registro. Y al final, la sentencia a ti te la aclaraban nula o inadmisible. Tú me decías, ¿y qué fue que pasó aquí? La Suprema. Sí. Perdiste todo ese registro. Que todos nosotros hemos perdido mucho dinero en eso. Así mismo es. No, pero actualmente, Santiago, ahí todavía hay un tema, porque los impuestos, por ejemplo, el registro de una sentencia, cualquier sentencia, no pasaba, me parece, creo que los 200, 300 pesos. Pero ya eso va lejos. Sí. Ya eso va lejos ahí en el ayuntamiento, eso va lejos. No, y por ejemplo, entonces hay un clamor ahí que Que hay no que debe, atender. que no debe- Que claro, yo no entiendo de verdad claro, eso. que para la fecha cierta. Pero un magistrado le da fecha cierta. Es igual que el tema de la legalización de las actas, que te la daba la institución y ellos mismos te la tenían que legalizar. Y cobrarse el doble. Pero cobrarte el doble. Una locura. No solo eso, que cuando salía el acta emitida, tenía una firma del Una funcionario. Y el firma. mismo funcionario, la firma del mismo funcionario era que le legalizaba, pero eso es ilógico. él certificaba su propia firma. Sí, Su sí, propio sí. era falsificado. Porque si él te la certificaba nueva vez y cobrártela, está bien, pero te la cobraban. No, de pero nuevo. Claro es que no que puede sí, certificar su propia firma. Eso es Entonces ilógico. pasa igual que el tema de una sentencia emitida por un juez. ¿Cuál es el tema? Ya, Sí, ya. ya murió. No, Ya- que hay que darle fecha cierta porque dice la ley. Sí. Y el ayuntamiento, tú vas al ayuntamiento, pero no, es que eso no. Entonces, en base a ese tema, existe algo que es muy importante y hay que verlo con ojo así. Y es que el abogado casi no tributa, pero hay abogados que son prestanombres, como ustedes lo saben, Sí. y se usa mucho en el Estado para buscar peaje. Me explico, cuando un político quiere un dinero, él sabe lo que lleva eso y lleva el abogado como un prestanombre. Así hay muchos abogados que tienen 10, 15, 20, 8, 15, 17 y hasta 100 millones de pesos que le deben a impuestos internos por eso. Así mismo. Y que está nombrado en 10 puestos. Claro que sí. Eso Y otra cosa mucho más es, saben que el alguacil, cuando ejecuta, el cheque se le hace a nombre de él. Sí, claro. Ay, allá han ido aguaciles. ¿Usted tiene eso, Ramón? Allá han ido aguaciles que cuando me cantan a mí dicen, yo debo 18 millones de pesos. Y digo yo, ay, Dios santo. ¿Y por qué? No, porque los cheques lo hacían a nombre mío cuando estaba ejecutando. Y fui a la renta ahora y todo me lo cargaron. Así mismo es. Así mismo es. Lo que pasa es que la DGI quizá no es tan fuerte con la persecución a cierto tipo de personas físicas porque la mayor concentración económica se da en las empresas. Claro. Esa es la realidad. Ahora, en términos ya concluyendo, Ariel, ¿qué tú le dirías a la República Dominicana sobre la ley de las plataformas y la ley de los medios digitales se aplica aquí? Bueno, yo le diría que respecto a las plataformas digitales, aun cuando se establezca un impuesto a los diferentes servicios digitales que se den, realmente no es el usuario el que lo va a pagar ese impuesto, lo va a pagar la empresa internacional. Quizás eso refleje un aumento mínimo en la facturación que te dé por tu servicio de Netflix, Spotify y demás, pero realmente es algo positivo porque en definitiva tenemos que recaudar más impuestos y el Estado tiene que recaudar más para poder cubrir los costos. En lo que tiene que ver con la digitalización de la justicia, así como yo le he llamado, que lo vean como algo positivo. Yo soy de los que está siempre a favor de que las audiencias se hagan de manera virtual, porque no solamente las audiencias virtuales, es que tú puedes depositar documentos a través del portal. El proceso como tú tal. puedes solicitar la fijación de audiencia, tú puedes hacer tú puedes ver, o sea, lo que se está planteando es que tú puedas ver el expediente completamente digitalizado a través de la web, sin tú tener que ir al tribunal a ver el expediente. Es decir, yo lo veo eso muy bien porque primero te ahorra costos, segundo es sostenible con el medio ambiente y tercero, pues evidentemente más cómodo. Esa es la realidad. Tú no tienes que ir a una audiencia en Montecristi, Claro. Tú lo puedes hacer desde aquí, aun cuando yo tengo colegas que me han dicho, no, doctor, lo que pasa es que yo le cobro ese costo al cliente, Sí. entonces si yo le digo que la audiencia es en Montecristi, pero es virtual, él no me va a querer pagar lo mismo. Ya. Anderson, tú como un abogado litigante siempre en los tribunales y el día entero y todo ese tipo de cosas, ¿qué tú le puedes decir al contribuyente sobre esa dos vertientes? Primero hay que reconocer algo. Todo aquel que usa Airbnb, Netflix, Spotify,
es una persona de clase media que puede darse el lujo de usar esas plataformas. Y por tanto, hasta cierto punto, pues debe de cooperar con el Estado, porque al final eres un ciudadano pasible, ¿verdad?, de derechos y deberes y de obligaciones, y por tanto hay que reconocer esa parte, como bien también decía, que en un proceso de moderación, de conciliación, para que la parte como Estado y gobierno y ciudadanía se ponga de acuerdo para ajustarlo ya de manera moderada. Pero eso es una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, porque el proceso de digitalización llegó para quedarse, entonces no hay manera, eso hay que reconocerlo tal cual. Y para el tema de la digitalización de los servicios judiciales, a mi juicio eso es lo mejor, eso es totalmente lo mejor, es lo mejor que ha pasado, acostumbrarse uno. El tema penal es una excepción porque es más delicado. El tema penal ya es un poco más delicado para la virtualidad. Eso hay que permitirse que madure. Pero luego lo que tiene que ver derecho comercial, administrativo, derecho civil, eso perfectamente puede ser a través de la plataforma digital del Poder Judicial. Yo creo que eso es una vanguardia increíble. Pues Aldenson y César, ustedes son de aquí siempre. Gracias. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros y nos vamos a ver en otras próximas entregas. Gracias. Amén. Amén. Así que, amigo televidente, de parte de nosotros, Ramón, coproductor y coordinador de Santiago García Jiménez, les deseamos a ustedes que la pasen todo bien en su hogar. Así que, muchas gracias.